Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a comenzar esta escuela dominical que la hemos hecho entre todos. Gracias por vuestra participación, gracias por las preguntas, por las respuestas que han enviado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque nos has dejado tu palabra, porque inspiraste, Señor, a aquellos hombres como Pablo, Señor, para que escribieran estas cosas a aquellas comunidades, explicándoles, Señor, toda esa revelación que ellos tuvieron directamente de ti, de la grandeza del Evangelio, Señor. Gracias porque permitiste que esas cartas a esas comunidades también lleguen hasta nosotros, Señor, y nosotros podamos saber por medio de ellos cuál era el mensaje, Señor, que tú les dejaste y que ellos predicaran, y que también por extensión, Señor, nosotros podemos predicar esas buenas nuevas a los demás hombres, Señor. Te damos gracias por la comunidad cristiana, te damos gracias por los hermanos que trabajan, por los hermanos que colaboran, por los hermanos que tienen pasión por estudiar tu palabra. Y te ruego, Señor, que aquellos que tú quieras llamar, aquellos que tú quieras levantar, Señor, en un ministerio, tú lo levantes, Señor, y que tú, Señor, siga llamando hombres y mujeres, Señor, para tu obra y que podamos ver crecer tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Gracias te damos, Señor, y permite que esta enseñanza que vamos a recibir de cada uno de los hermanos sea una enseñanza, Señor, que realmente nos ilumine nuestra mente y nuestros corazones para poder, Señor, aprender más de ti, aprender más de la grandeza, Señor, tuya y de la grandeza del Evangelio, Señor. Gracias por Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, porque viniste a Él con un mensaje maravilloso del cielo para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sin más, lo dejamos con la escuela dominical. Buenos días, hermanos y hermanas. Que tengo una pequeña canción que está sobre el libro de Gálatas y en Romanos 6:22 que nos dice: porque habéis sido libertados del pecado y hechos siervos y siervas de Dios, y tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. En estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, tenemos que estar firmes en la libertad con Cristo nos ha dado y seguir adelante. Pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que el Señor bendiga, hermanos. Para ti, ¿qué es el Evangelio? Pues mira, el Evangelio para mí es un mensaje que trae esperanza, que trae motivos grandes para vivir de manera especial, y sobre todo es un mensaje de vida eterna. Aparte, nos enseña claramente pues lo bueno que es Dios día a día, y que podemos disfrutar de cada una de las virtudes que Él tiene. Así que esa es mi opinión. Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Leyendo Romanos del 1 al 4, de lo que Pablo veo que está hablando en estos 4 capítulos es de la universalidad del Evangelio, es decir, de que la salvación es dada y alcanza a todos por igual. Es decir, la salvación no solamente alcanza a los judíos, que eran el pueblo de Dios, sino que Dios también piensa en los gentiles, que aunque no eran el pueblo escogido, Dios sí que pensaba en ellos. Y esto me llevaba a pensar, leyendo estos 4 capítulos, de la forma, o me surgía la pregunta, la forma en que nosotros, cuando vemos a la persona que tenemos al lado, la excluimos, pensamos que realmente Dios puede alcanzarla, hacemos esa distinción de personas. Me surgía esa pregunta. Y bueno, también como nos dice en Efesios, que la salvación en realidad es dada, y también dando un poco ahí el matiz de lo que en la semana pasada se estuvo hablando acerca de
que no somos salvos por medio de ningún tipo de obras, ni por medio de ningún tipo de mérito, porque nadie lo alcanzaría. Somos salvos por medio de la fe y es un don de Dios, es un regalo, para que nadie se gloríe ni nadie se vanaglorie. Entonces, pienso que este es el punto fuerte de estos 4 capítulos que Pablo toca en Romanos, que la salvación es universal y que alcanza a toda persona porque Dios no hace acepción de personas. Si leemos en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículos 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la buena noticia de que Dios ha provisto al hombre de salvación a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Dice en el versículo 16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice en el 17 que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es aquella obra que viene a redimirnos, a justificarnos de todo pecado. Para alcanzar esa salvación, esa justicia de Dios, lo único que tenemos que hacer es aceptar por fe ese hermoso regalo, para que junto con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas pueda transformarnos, moldearnos y ayudarnos a caminar por fe en ese crecimiento espiritual que nos va a ayudar algún día también poder acercarnos al trono de la gracia. Si estás en un ascensor y solamente dispone de 30 segundos para decirle a una persona qué es el Evangelio, ¿qué le dirías? La pregunta: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la gran noticia desde el cielo para el hombre pecador, de que Dios lo salva, tal como es. ¿Una gran noticia? No, no es una gran noticia, es la gran noticia. Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? Bueno, agradece ese regalo y después me cuenta. Hola, buenos días y bendiciones para todos. Respondiendo a la tarea de Romanos, yo me atrevería a resumirla en 2 aspectos importantes. Número 1, la ley, y viéndolo desde mi punto de vista personal, la ley ante mis ojos es como un espejo en el que cada día puedo ver mi incapacidad para alcanzar la salvación o para ganarla, ya que no tengo mérito ninguno. Y cada vez que estudio y analizo la ley, veo cuán difícil es cumplir con ella cada día. Por lo tanto, para mí no es una condenación, sino el espejo en el que puedo ver que soy incapaz de obtenerla. Una vez más, confirma la bendición de Dios para mi vida. Yo lo vería igual que un chico que pretende entrar a un cine y le falte la mitad del dinero para comprar su entrada. Si le falta la mitad, nadie va a venderle su entrada, nadie lo va a dejar pasar. Igual pasaría con nosotros si pretendiéramos comprar la entrada al cielo con méritos o esfuerzos humanos. Nunca alcanzaríamos a obtener el dinero suficiente o los méritos suficientes para pagar esa entrada. Por lo tanto, la salvación es un regalo. Y como regalo al fin, regalo es. A nadie se le ocurriría obsequiarle algo a una persona en un momento determinado y después que la persona lo tome entre sus manos y lo agradezca, decirle, bueno, me tienes que pagar por el 50 euros porque aproximadamente eso fue lo que me costó. Los regalos son, y lo único que podemos hacer es recibirlos, agradecerlos y valorarlos. Para mí esa es la salvación, un regalo inmerecido que Dios obró para nosotros, un regalo que no tenemos que pagar, que no tenemos que comprar y que no tenemos mérito ninguno para alcanzar. Es un simple regalo que en su inmensa misericordia tiene a bien darnos a todos. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, espero que la cuarentena esté siendo amena, que estén aprovechando el tiempo
Y bueno, yo venía a decir la duda que me ha surgido leyendo los primeros 4 capítulos de Romano. Puede parecer no muy profunda, pero a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Y es que Pablo como que dice varias veces la frase primeramente a los judíos y también a los griegos. Y para mí es chocante porque es como, wow, primeramente a los judíos, como nosotros los gentiles somos como menos merecedores, o ellos son más importantes, o tienen un lugar más especial, o tienen que ser más estrictos ellos y nosotros no, o por qué. Es que lo he visto varias veces en el capítulo 1, versículo 16, si mal no recuerdo, también sale en el capítulo 2 varias veces, y a mí me ha llamado la atención y no entiendo por qué se dice esto. Y bueno, esa era mi duda. Que pasen un buen domingo. Claro, este es el choque tan fuerte que reciben los judíos, el pueblo de Dios. Ellos creen que por ser el pueblo de Dios, la salvación solamente es para ellos. Y ahí está el error, creer que la salvación solamente es para unos pocos y no para todos. Entonces, sí, primeramente para los judíos, porque son el pueblo de Dios, pero esa salvación alcanza a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces para los judíos esto fue un absoluto escándalo, porque ellos creían que simplemente por ser cumplidores de la ley iban a alcanzar esa salvación, y Pablo llega y dice, no, es que no es por la ley, es que no es por las obras, como nos dice en Efesios, es por medio de la fe, y el Evangelio es dado a todos de manera gratuita, y también alcanza a los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Así que ahí es donde os dejo también esto para poder meditar. Con respecto a la pregunta que hiciste, Keila, que por qué los judíos primero y luego los griegos, y la verdad que estoy de acuerdo contigo, que es un poquito chocante. Recordemos bien que para Dios no hace acepción de personas, para Dios no hay favoritos. En el capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando de los judíos. Si lees el contexto, los versículos anteriores, te darás cuenta. Entonces, es más que nada, no es porque para Dios ellos están primero ni son mejores, sino que porque a ellos les ha sido dada las escrituras, la palabra y el mensaje, primer lugar, antes que a los demás, que a los gentiles. Espero que te haya servido la respuesta. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo habla de un juicio según la verdad? Bueno, pues bendiciones. Buenos días, hermanos. Referente a la pregunta que tenemos para la escuela dominical de qué es la justicia, pues la justicia es juicio, es equidad, es integridad, es rectitud, es santidad, es santificación y es verdad. La verdad que es Jesús, no la verdad de los juicios a los que estamos acostumbrados, donde se compran a los jueces y donde no hay verdad. La justicia de Dios es la verdad. Amén. Un beso grande para toda la iglesia. Bendiciones. Qué interesante la pregunta de nuestra hermana Reyes, que dice ¿qué es el juicio según verdad? Y quizás muchos de ustedes, hermanos, también se están preguntando de la misma manera. Yo voy a dejar unos versículos que pienso que tienen relación y que podemos meditar en ellas, y de ahí sacar la respuesta. En Romanos 1, de 18 en adelante, dice estas palabras el apóstol: porque la ira de Dios se revela en el cielo por la iniquidad y justicia de los hombres que no tienen como justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, que es manifiesto, que Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que os dejo con estos versículos para que podamos sacar la respuesta. Un fuerte abrazo. Hola Reyes, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy haciendo las cosas de la casa, y mientras hago las cosas de la casa, pues tengo aquí puesto en mi auricular, tengo puesto el libro de Romanos, y estoy escuchando Romanos del 1 al 4 una otra vez mientras trabajo, ¿no? Si alguien te pregunta, alguien que no es cristiano, te pregunta,
Bueno, ¿y cómo yo voy a ser juzgado? Tú le puedes responder, tú vas a ser juzgado de acuerdo a la verdad. Esta persona te va a preguntar, y bueno, explícame eso. Tú le dices, bueno, tú sabes lo que es verdad, ¿sí o no? Tú sabes cuando haces algo bien hecho y cuando haces algo que no está bien hecho. Pues bien, tú lo sabes porque Dios te creó con una ley moral. Dios te creó sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y de acuerdo a eso, tú vas a ser juzgado. Y esa persona te puede decir, vale, pero si es así, entonces nadie podrá ser salvo. Tú le dices, efectivamente, pero ahí está la obra de Jesucristo. La justicia según la fe en Jesucristo. Y esta persona pues te va a seguir preguntando y ya tú tendrás un terreno donde sembrar la semilla del Evangelio. Espero que te sirva. Chao. Hermanos, ¿qué es el juicio según verdad? Verdad no es un concepto, es una persona. La bendita persona es Jesucristo. Él es el único justo. Y recordamos que Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Un saludo. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Gracias. ¿Habéis leído el Romanos capítulo de 1 a 4? Una pregunta que me ha surgido es si seremos salvos por nuestras obras. Buenos días, hermanos. Contestando a la duda de Robin de si somos salvos por obras o si podemos ser salvos por obras, yo creo que la respuesta es compleja, que es como que es sí y no, es una combinación de factores. Todo depende de la intención de nuestros corazones, de si lo hacemos por el hecho solo de ser salvos o por el hecho de hacer algo bueno o si lo hacemos porque sale del corazón. Yo creo que sí somos salvos por obras porque las buenas obras delatan la intención de nuestros corazones. Así resumiendo, yo creo que sería eso. Hermano Robin ha hecho una pregunta de que si somos salvos por las obras, pero yo les comparto un pensamiento. ¿Cómo es posible que si Dios me ha manifestado mediante toda la creación su poder y deidad y que Él se manifiesta, se revela en mi corazón, en el corazón de cada ser humano, en lo más profundo de las conciencias, ¿cómo es posible que yo pueda de una manera u otra con mis obras salvarme o justificarme? No sé, es un pensamiento para que podamos juntos seguir desentrañando. Bueno, Robinson hace una pregunta. Él dice, ¿somos salvos por nuestras obras? Es una pregunta muy sencilla y muy directa. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con una persona que toda la vida ha vivido ajeno a la vida de Dios? No vamos a hablar de una persona cristiana, vamos a hablar de una persona que ha vivido ajeno a la vida de Dios sin habérsele presentado el Evangelio, pero sin embargo sabemos, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 del 18 al 32, de que Dios se ha revelado a toda criatura a través de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa, ¿no? Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, y está hablando de personas que no conocen la ley. ¿Qué pasa si esa persona que ha vivido ajeno a la vida de Dios, desobedeciendo la ley moral que Dios ha puesto en su mente y en su corazón, esa persona que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, y cuando va a hacer las cosas malas se esconde para que no lo vean, esa persona en el último instante de su vida reconoce que Dios es todo misericordia, reconoce, digamos, el mensaje del Evangelio, por simplificar, esa persona se salva? Ahora, ¿qué pasa con una persona que toda la vida ha estado tratando de agradar a Dios porque confía en que haciendo cosas buenas va a ser justificado delante de Dios? ¿Esa persona es salva? Robinson, te dejo estas preguntas para que razones y para que sigas estudiando el libro de Romanos. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Me ha surgido una pregunta y es la siguiente. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Hola Marta, mira, respecto a la pregunta que haces sobre qué es la circuncisión del corazón, yo creo que la puedes encontrar la respuesta en Romanos 2:29. A ver qué te parece, yo me ha parecido que sí.
Buenos días, hermanos. Pues espero que llegue este vídeo. Sí, creo que sí, esta vez sí. Respecto a la pregunta que hace esta hermana, pues yo lo que pienso es que esa circuncisión, es referente a nuestra vida antigua que llevábamos sin Cristo y que ahora pues al conocerle a Él pues hemos cambiado y estamos pues así, nuevas criaturas. Así que es lo que yo pienso. Os mando besos y bendiciones. Hasta pronto. Besitos. Con respecto a la pregunta de la hermana Marta de la circuncisión del corazón, para mi entender creo que se refiere a la circuncisión interior de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Antes la circuncisión era una muestra de amor y fidelidad a Dios, pero se lo hacía en forma corporal, en forma exterior y física. Ahora más bien Pablo lo que nos quiere decir que para Dios eso ya no importa. Esa muestra de amor y fidelidad a Él la tenemos que hacer desde adentro, desde lo más íntimo, desde el interior. Ya no es físico, ya no es corporal, sino interior y espiritual. Porque Dios no mira lo exterior, sino que Dios mira el corazón. Bendiciones, hermana Marta. Y espero que te haya sido de utilidad. Hola, ¿qué tal, hermanos? Quería hacer una pregunta a cada uno de ustedes para ver si entre todos podemos responderla. Por ejemplo, en el capítulo 2 hay una palabra que me deja en duda, ¿no? ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Y qué es legalismo? Ahí os dejo. César se está refiriendo al verso de Romanos capítulo 2, versículo 12, que dice que todos los que sin la ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Antes de responder a la pregunta ¿qué es estar bajo la ley?, nosotros tenemos que tener en cuenta, como siempre hemos dicho, que no podemos sacar el texto del contexto. Tenemos que estudiar todo el razonamiento que ha hecho Pablo en todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 hasta el versículo 12 antes de Pablo hacer esta afirmación. Hay un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pablo aquí está hablando a los judíos y todo lo que Pablo está haciendo hasta ahora es para demostrarle a los judíos que el pensamiento que ellos tenían de que ellos estaban exentos del juicio de Dios era un pensamiento equivocado. Por eso Pablo le dice, todos van a estar sometidos al juicio de Dios. Los que están sin ley, refiriéndose a la ley que ellos tenían, a la ley de Moisés, y los que están bajo la ley, todos van a ser juzgados por Dios. Por eso Pablo en Romanos 1, capítulo 16 y 17, que es el eje alrededor del cual gira toda la carta de los romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, no solamente para salvación a los judíos, sino para salvación a todos, tanto al judío como al griego. Y sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero no termina ahí. Pablo continúa su razonamiento y sigue diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Pablo está metiendo a todos en el mismo saco. Pablo está diciendo en el capítulo 2, versículo 12, que todos serán juzgados. Los que están sin la ley de Moisés, sin la ley de los judíos, y los que están bajo la ley, todos serán juzgados. Ahora, yo no voy a contestar esta pregunta porque de esto vamos a hablar mucho. Lo que sí le dejo esta inquietud en la mente. ¿Qué es lo que es estar bajo la ley y qué es no estar bajo la ley? Y sería bueno investigar por qué Pablo dice muchas veces que nosotros no estamos bajo la ley. Espero esto nos sirva para por lo menos tener una pista para seguir investigando. Dios nos bendiga a todos. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Seguimos con el libro de los Romanos. Dice, en Romanos capítulo 2, 13, dice, porque no serán los oidores de la ley
los justificados, sino los hacedores de la ley. En Romanos 3:20 dice que es similar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y en Romanos capítulo 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de la obra? No, más por la ley de la fe. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la obra? ¿Qué es para Pablo la obra? Ir por obra, según él, por obra, sin, a la luz de Pablo, pues este sería la luz de Pablo, pues no hemos buscado ningún otro texto bíblico, ni siquiera hemos ido a otras cartas de otros apóstoles, a ver qué es lo que él nos trata de decir por medio de Romanos. Que Dios le bendiga, hermano. Con respecto a la primera pregunta, la cual se encuentra en el capítulo 3, versículo 28 de la carta a los romanos, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es una conclusión, en primer lugar, y su explicación está en los versículos anteriores del texto, que el apóstol Pablo nos habla acerca de la justicia de Dios por medio de la fe. Como primera medida, podemos dividir a esta afirmación del apóstol Pablo en dos partes. La primera parte dice: el hombre es justificado por fe. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, ser justificado significa ser aceptos o declarado justo, o sea, inocente de toda culpa. Y en segundo lugar, por fe, significa por creer y sobre todo confiar. Ahora bien, ¿quién justifica y en quién debo creer y confiar? Pues está claro, en el versículo 22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y en el versículo 24, el apóstol Pablo nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En resumidas cuentas, nos justifica Dios, o sea, nos acepta a todos los que creemos y confiamos en Jesucristo, y lo hace gratuitamente y sin importarle si somos judíos o no, porque Dios no tiene favoritos. La segunda parte del versículo nos dice: sin las obras de la ley. La respuesta la tenemos en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no es para justificar a nadie. La ley sirve para mostrarle al hombre que es pecador. Con respecto a la segunda pregunta, que se encuentra en el versículo 31 del capítulo 3, que dice: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A mi entender, si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor, o sea, se hace más fuerte, porque si somos justificados, esto nos impulsa a obedecer a Dios. O sea, que las obras de la ley vendría a ser la consecuencia de la justificación. Dios les bendiga, hermanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Quería hablar ahora acerca de la epístola de los Romanos, en el capítulo 4, en el método sintético, que miramos cuál es el tema principal del autor, luego su desarrollo y por último hacemos un bosquejo de ello. En el capítulo 1 vimos el tema principal, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 1, versículo 17. Y luego en el capítulo 2
Y continuando en el capítulo 3 vemos la relación de los judíos con la ley, y a partir del capítulo 3 del versículo 21 vemos el tema de la justificación. Ahora entrando ya en el capítulo 4 vemos algo muy interesante, que aparece la palabra gracia y obras. Dice así en Romanos 4 del 3, 4 y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quería compartir esto con vosotros para que juntos podamos desarrollar este tema. Estos son los versículos que doy. Un fuerte abrazo. Y además quisiera compartir una pregunta que quedó pendiente de la clase pasada que dejó Ruth, que decía Ruth que en Romanos 3:28 decía así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ella decía que no comprendía bien esto. También, junto con esta pregunta, me gustaría contestar dos más porque me parece que tienen relación. Víctor pregunta ¿qué es para Pablo las obras? Y Robin decía si seremos salvos por nuestras obras. Si buscamos el capítulo 3 de Romanos, los versículos del 19 al 25 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos aquí que los judíos que tenían la ley, que a quien había, ellos se creían con la facultad, con el privilegio de que no tendrían que pasar por juicio, sino que se creían en una situación de privilegio. Y ellos confiaban en sí mismos, en lo que ellos podían hacer, es decir, en las obras de la ley. Tenían toda su confianza puesta en las obras. Sin embargo, las obras de la fe son aquellas obras que se hacen por causa de la fe. Una vez que hemos dado el paso por fe de aceptar ese regalo de la gracia, esa obra redentora en nuestros corazones nos va a transformar y nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe para que por fe podamos conocer mejor, más de cerca a nuestro Padre Celestial y algún día entonces poderlo ver cara a cara. Es un proceso en el cual vamos a madurar por fe. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Por fe, porque es un paso de fe con el cual aceptamos ese regalo, esa gracia redentora en nuestros corazones, pero para fe, porque entonces es cuando vamos a permitir al Espíritu Santo obrar en nosotros para que podamos madurar y crecer en el conocimiento de Dios. Por eso, las obras de la ley son las obras que hacemos para tratar de justificarnos ante Dios. Y por eso dice Pablo que con las obras de la ley no seremos justificados. Y por eso no vamos a alcanzar salvación a través de las obras. Ahora, las obras de la fe son aquellas que son el resultado de esa entrega, de ese paso de fe que hemos dado. Son las obras que están poniendo nuestra confianza en Dios, en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y como resultado, como cristianos, es como los frutos del Espíritu. Son los resultados que vamos a dar una vez que hemos dado ese paso. Es decir, las obras en sí mismas no salvan. Son aquellas obras que están poniendo la confianza en nosotros mismos, sino que las obras son el resultado normal a esa obra milagrosa que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. ¿De qué obra está hablando Pablo? De la obra de la fe. La obra
en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, porque de las obras de la ley no nos van a justificar, solamente nos convencen de pecado. El Señor los bendiga. Amén. Mi palabra. Sí, es así. Es una palabra. Bueno, yo creo que con lo que se ha dicho hasta aquí, la pregunta de Víctor queda respondida. No obstante, vamos a intentar hacer algunos apuntes, ¿no? Primero, es bueno que nosotros entendamos que Dios no escogió a un pueblo, Dios escogió a una persona, Dios escogió a Abraham para que de él saliera un pueblo, y ese pueblo tenía un propósito. Es curioso que la Biblia dice que Dios trató con el pueblo más duro de cerviz e incircunciso de corazón. ¿Por qué Dios escogió no el mejor pueblo de la tierra, sino el más duro de cerviz e incircunciso de corazón? ¿No será que Dios estaba tratando de mostrar a través de ese pueblo rebelde cuán grande era su amor y su misericordia, aun siendo ellos pecadores? Y por tanto, cuán grande era su amor y su misericordia para toda la humanidad. Dice que Él escogió a ese pueblo para que fuese luz a las demás naciones y para que a través de ello el mensaje del Evangelio resplandeciese a las demás naciones. Sin embargo, ese pueblo, como habíamos dicho anteriormente, se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios. Ahora bien, Víctor presenta 3 versos que uno de ellos parece tener contradicción con los otros 2 textos que aparecen en el capítulo 3. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y en Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 3:27, Pablo, para aún confirmar esto, dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿La jactancia de quién? ¿Quiénes se jactaban de la ley? ¿A quién está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando a los judíos, a los que confiaban en que por las obras de la ley, por guardar la ley, ellos serían justificados delante de Dios. Pero aún más que eso, recuerden que los judíos se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios. Entonces, tenemos que seguir el razonamiento de Pablo. ¿Qué Pablo está diciendo? ¿A quién Pablo está hablando en Romanos capítulo 2, versículo 13? No podemos separar Romanos 2.13 de Romanos 3.20 y de Romanos 3.27, y no podemos separarlo de todo el razonamiento que Pablo viene haciendo a lo largo de toda su carta hasta ahora. Nosotros estamos estudiando el método sintético. El método sintético consiste en tratar de extraer la verdad fundamental de un texto a través de la lectura repetida del mismo. ¿Y por qué hacemos la lectura repetida? Para tratar de encontrar un hilo lógico, un hilo de razonamiento. Recordemos que cuando Pablo escribe no solamente las cartas de Romanos, sino todas sus demás epístolas, se lo está escribiendo a comunidades que iban a recibir esa carta y no necesitaban tener otros libros que además no lo tenían como nosotros lo tenemos ahora para interpretar esa carta. Era una carta que ellos recibían y ellos iban a tratar de entender esa carta a la luz de la propia carta. Y Pablo hace todo un razonamiento a lo largo de toda la carta de Romanos para que esto le quede claro. Por eso no queremos irnos de Romanos. Tenemos que entender Romanos a la luz de Romanos. Tenemos que ubicarnos nosotros en aquella comunidad a la que Pablo está hablando, sentarnos nosotros frente a esa carta en esa iglesia a la que Pablo está escribiendo y nosotros tratar de comprender lo que Pablo nos está diciendo. Lógicamente para ellos era muy fácil entenderlo. Si la carta está hablando a los judíos, pues todo lo que Pablo dijo en esta carta escandalizaba a los judíos legalistas, es decir, a los que confiaban en que sus obras eran suficientes para justificarse delante de Dios. Y entonces en Romanos 2.13 dice, Pablo le tiene que decir, no porque ustedes tengan la ley, es decir, porque ustedes sean oidores de la ley, no por eso ustedes van a ser justificados.
porque no son justificados los oidores de la ley, sino los que hacen la ley, esos serán justificados delante de Dios. ¿Pero a qué ley se está refiriendo? También, si nosotros leemos todo el contexto de ese texto, nosotros vemos que Pablo habla de otros grupos de personas que no tenían la ley, sin embargo, hacían por naturaleza lo que es de la ley. Y Pablo le está diciendo, ustedes no son exclusivos, ustedes no están exentos del juicio de Dios. Si ustedes quieren estar justificados delante de Dios, no es por oír la ley, no es por tener la ley, sino por hacer. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Ahora, hay contradicción con el texto de Romanos 3:20 y Romanos 3:27. Yo no voy a dar esa respuesta. Yo lo que sí voy a pedir a todos los hermanos, que no saquemos los textos de lo contexto. Toda la carta de Romanos es una carta y tenemos que entender el razonamiento que está haciendo Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y hasta el final de la carta de Romanos. Sí quiero decirle, todo esto que Pablo está diciendo escandalizaba, como decía Cristina en una de sus respuestas. Esto era una bomba para los judíos. Esto era una bomba para los que creían que estaban exentos del juicio de Dios por ser judíos. Y Pablo le está diciendo que no. Pablo le está diciendo que no. Ahora, y por eso mataron a Pablo. Por eso lo odiaban tanto, tanto que lo llevaron a la muerte. Pero a Jesús también lo llevaron a la muerte. A Jesús lo odiaron por decir cosas como esta, porque Pablo no está diciendo cosas distintas a la que dijo Jesús. Y luego vamos a salirnos del libro de Romanos y vamos a explorar y vamos a ver que todo lo que Pablo dice tiene fundamento, no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en sus otras epístolas, sino tiene fundamento en toda la Biblia. No estoy dando una respuesta cerrada, quiero que Víctor y quiero que todos nosotros entendamos estos 3 versos en el contexto al menos de Romanos capítulo 1 al capítulo 4 y luego en el resto del libro de Romanos pues nos daremos cuenta que Pablo nos está contradiciendo. Espero esto les sirva, sigamos estudiando y gracias, estoy muy contento y seguramente ustedes también porque estamos estudiando la Biblia, estamos tratando de razonar a través de este método sintético, estamos forzando nuestra mente a trabajar y a extraer las verdades de las enseñanzas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Que el Señor nos bendiga ricamente. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, tientes atar. No amé